En este momento tiene el uso de la voz el maestro Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Muchas gracias y muy buenas tardes. Qué gusto volvernos a ver con todas y con todos y hacerlo hoy y hacerlo aquí. Hoy, 11 de abril del año 2023 y hoy en Nayarit, porque no es una casualidad que esta cuarta reunión regional de Occidente se esté celebrando en un estado en donde están pasando tantas cosas. Primero, la llegada de un gobernador como Miguel Ángel Navarro Quintero, alguien que, como lo he dicho en otros lugares, ha recorrido todas las millas que se pueden recorrer al interior del sector salud. Lo mismo como legislador y presidente de la comisión en 2 ocasiones en el Senado de la República de la Comisión de Salud, como delegado del IMSS en Chiapas, como delegado del ISSSTE, como secretario de Salud y ahora como gobernador de su estado. Y venir aquí porque hace mucho sentido que la cuarta reunión regional tenga propósitos y tenga un ambiente de acuerdo a lo que se está viviendo en el país. Desde hace casi 4 años que yo llegué al IMSS por encargo del presidente López Obrador, uno de los primeros planteamientos que hice fue que el IMSS no podía ser una isla, no se podía interpretar a sí mismo como una entidad que por no habitar en la ley orgánica de la administración pública era ajena a lo que estaba pasando en el país, o que era llamada solamente cuando de temas financieros se trataba por parte de la Secretaría de Hacienda. Y qué bueno que lo hicimos así. Y hay hoy más IMSS en el gobierno y más gobierno en el IMSS, justo porque de otra manera enfrentar la pandemia hubiera sido un desastre con esos usos y costumbres de puertas cerradas hacia el resto de la población. Por eso abrimos la llegada a las delegaciones de hombres y mujeres que están aquí presentes y que llegaron a ese encargo por méritos propios. Yo estoy seguro que si hubiera sido yo director del IMSS cuando el doctor Navarro estaba haciendo esa tarea, hubiera sin duda pasado ese examen que ustedes presentaron por la calidad de su conocimiento y de su experiencia. Pero poner en manos de los médicos, de las médicas, al IMSS en un estado ocurría como una excepción, como es el caso del doctor Navarro, pero en la mayoría de los casos o los antecedían o los sustituían personas con perfiles diferentes, y qué bueno lo que le hicimos. Y por eso quizá la primer regional que se organizó con Javier Guerrero, con Luisa, con todo el equipo de la DOE, tenía ese ánimo. Estábamos en plena pandemia, era una regional que tú recordarás las famosas maratónicas que después se hicieron como regionales, porque estábamos viviendo un momento muy grave, muy apremiante, que era la pandemia por COVID-19, pero al mismo tiempo se tenía que hacer con la llegada de 35 nuevas delegadas y delegados del IMSS, que necesitábamos que, si bien sus capacidades y sus competencias las habían demostrado en el proceso previo, pero que ya en la operación estuviéramos homologados por completo. La segunda regional, allá en 2021, tuvo un ánimo distinto, de mucha esperanza por la vacunación, y teníamos en aquel entonces muchos de quienes están aquí que encabezaron las vacunaciones en diferentes estados. Aquí está Sonora, aquí está Baja California, aquí está Sinaloa, también en donde el presidente López Obrador le encargó al Seguro Social encargarse de la vacunación de toda la población y no solamente de nuestros derechohabientes. Y ahí también estábamos haciendo un planteamiento en 2021, ¿cómo va a ser la pospandemia? Ya añorábamos esa hora, ese anuncio que estamos seguros que está por ocurrir del fin de la pandemia, pero teníamos que empezar a prepararnos y hablábamos mucho de cómo las grandes naciones que habían salido avante de los conflictos armados lo habían hecho cuando se habían preparado no solamente para enfrentar la guerra, sino para enfrentar la posguerra y en ese sentido el post-COVID. Y por eso 2022
Quizá fue un año de andar a las prisas con el propósito de recuperar los servicios, que todos los servicios que habíamos cancelado, pospuesto, diferido por motivo de la pandemia y para la atención de derechohabientes y de no derechohabientes se recuperaran y que estuviéramos el mismo IMSS en 2022 que el que habíamos vivido en 2019, el último año de referencia sin pandemia, y logramos muy buenos resultados. Por eso es que creo tanto en las reuniones regionales como este espacio para compartir experiencias, para trabajar y coincidir en cuáles son las prioridades del instituto. Y en ese sentido, el año pasado quizá, cuando se hablaba de IMSS Bienestar y de ese proceso que estaba ocurriendo, pues llegaban los de Nayarit y pues los veían como algo excepcional. Pues es algo que está ocurriendo en Nayarit y que luego se sumó Colima y que luego se sumó Tlaxcala. Pero viendo la lista de las 8 delegaciones, pues ahora la excepcionalidad, a quienes van a ver raro, pues es a Jalisco nada más, porque todos los otros 8 estados, los otros 7 estados, están en el proceso de federalización y de centralización de los servicios estatales. Y en eso, si algo ha sido clave, es la participación plena, completa, incondicional de la delegación del IMSS en cada una de las entidades. Desde luego que las UMAES tienen un reto fundamental y que tenemos que ayudar todos para que sigan siendo esos grandes centros de referencia, pero también el nivel central que ha estado apoyando de manera tan destacada. Por eso está aquí hoy Efraín Arizmendi, no en su calidad de titular de la Unidad de Atención Médica, sino como el enlace del IMSS en el proceso de federalización en el estado de Nayarit, así como lo ha sido a San Cristina en Chiapas y muchos más en otros estados. Pero para que eso ocurriera y para que hoy, de un año al día de hoy, haya pasado todo esto, no ha sido solamente por el propósito y la firme convicción del presidente López Obrador de hacer del IMSS la gran institución de atención médica del país para derechohabientes y ahora con IMSS Bienestar para no derechohabientes, sino porque ocurrieron muchas cosas antes. Y un día como hoy, más o menos pues un poquito más temprano que esta hora, estaban reunidos en el Salón Tesorería, convocados por el presidente López Obrador el 11 de abril del 2022, los 32 gobernadores y gobernadoras del país. En el Salón Tesorería, junto con todos sus secretarios o secretarias de salud, los llamó con 2 propósitos: ver la parte final de la vacunación y hablarles del IMSS Bienestar. Y en ese momento nuestro modelo llevaba 10 días. 10 días desde que habíamos venido con el gobernador Navarro y habíamos estado ahí en el Hospital Civil, aquí en Tepic, para echarlo a andar. Y el gobernador Navarro tomó el micrófono y todo lo que yo le hubiera podido decir a los gobernadores y gobernadoras hubiera sido muy teórico, pero les habló desde su experiencia, les habló desde la responsabilidad política con la que pasarán a la historia los gobernadores que hoy están en esa disposición, no de entender el poder y a las instituciones como parte de un patrimonio, porque son muchas seguramente las voces que dicen: ¿cómo vas a soltar la Secretaría o la atención médica que está en la Secretaría de Salud? ¿Cómo vamos a deshacernos de esto? ¿Y qué nos va a quedar? ¿Qué les va a quedar? El reconocimiento del pueblo de haber tomado la decisión correcta. ¿Qué les va a quedar? Lo que vamos a ver ahora como resultados a un año de la federalización aquí en Nayarit. Les va a quedar la satisfacción de haber tomado la decisión correcta. Y lo debo decir, a Navarro no había que convencerlo, era el primer convencido de este modelo, porque conocía al IMSS, porque conocía al IMSS Bienestar en Chiapas, el estado donde tiene mayor presencia el programa, y porque conocía los ires y venires, las salidas en falso, las buenas intenciones que no necesariamente se convirtieron en buenas implementaciones, con todos los otros modelos e intentos, desde la descentralización de los años 80 hasta el Seguro Popular, y también pasando por el INSABI. Y por eso es que hoy quisimos venir e iniciar las regionales que vendrán del resto del país, en Nayarit, en Tepic, este día con el gobernador Navarro. No hubiera sido posible sin el empuje, sin el apoyo, sin la determinación y sin la concepción y la conciencia de la trascendencia que tiene este proceso. Que hoy en Nayarit estamos con el doctor Murguía
y nos sentimos como parte del mismo equipo porque lo somos, y así seguramente va a ser y está siendo en el resto de estados. Desde luego el proceso va caminando de manera diferente, pero la mejor forma de demostrarlo es, si me pueden poner la presentación, solamente para hablar de algunos de los aspectos que a un año podemos ya dar hoy, no como propósito, sino como hechos. Si pasan la siguiente. Lo primero, la cobertura de médicos especialistas en Nayarit por parte del OPD IMSS Bienestar. Ustedes saben, en Nayarit el IMSS Bienestar como programa tiene un solo hospital, San Cayetano, que curiosamente de las 13 veces que he estado aquí en Nayarit, el primer lugar que visité fue el hospital de San Cayetano, de IMSS Bienestar, después de la OMF número 5, pero el primero fue San Cayetano. Hoy, de una plantilla requerida de 549 médicos y médicas y 206 que había al inicio de la implementación, se tienen 534. Y desde luego tenemos que lograr la basificación ya con el OPD de este número de médicos, pero tenemos una plantilla al 97% de médicas y médicos especialistas, de acuerdo a la plantilla teórica que nosotros mismos generamos cuando se discutió y se publicó el modelo de atención a la salud para el bienestar, publicado el año pasado en el Diario Oficial de la Federación. Si vemos la siguiente, y además que el gobernador hace unas semanas nos acompañó a darle la bienvenida también a los médicos residentes y a quienes se contrataron en el draft. La evolución en el indicador del abasto. Nayarit, un estado tan grande, tan importante, tan conocido por tantas razones del turismo, de su cultura, tenía un abasto del 35%. Ustedes imaginen algo, cuando nosotros andamos abajo del 92, ya estamos batallando y ya tenemos una crisis. 35% de abasto de medicamentos en el estado de Nayarit, que hoy se ha convertido en el 99% ya reportado por el SAI, ya no reportado con los históricos o niveles de inventario en almacén y en farmacias, sino directamente con nuestro propio sistema de administración de insumos que ya está implementado en las unidades. Un suministro adicional de medicamentos por casi 100 millones de piezas, pero basado en los consumos promedios mensuales que se tenían que implementar en todas y cada una de las unidades, y que también desde nivel central se apoyó muchísimo ese propósito. Y trabajos tan elementales como reorganizar farmacias, reorganizar almacenes y desde luego adquirir un nuevo almacén como el que tenemos aquí. Así como vamos a pedir mucho apoyo al IMSS Bienestar por parte del ordinario para que nos den un espacio ahí en su nuevo almacén que quedó muy bien. Si podemos pasar a la siguiente. En acciones de conservación que se han, tanto por INSABI como por el Seguro Social, se han invertido 250 millones de pesos en obras que son tan elementales en las unidades, no solamente para la dignidad de la atención y la calidad de la atención de los usuarios, sino también como centros de trabajo, baños, pisos, puertas, plafones, impermeabilizaciones, cosas elementales que hacía mucho tiempo que no se hacían. Lo mismo en el primer como en el segundo nivel. El hospital de Puente de Camotlán, el hospital de Rosa Morada, que es emblemático porque ese hospital nació como parte de Coplamar, después pasó a Salud y que hoy es uno de los más resolutivos. Este hospital de Puente de Camotlán tiene un récord que queremos revertir. Era el hospital con más años sin operación de su quirófano. 13 años estuvo el quirófano de Puente de Camotlán sin operar. En octubre del año pasado se realizó la primera cirugía en ese lugar. Espero que sea nuevo récord después y sea conocido porque tenga alta productividad o muy buena calidad en la atención, pero es la historia que estamos reconstruyendo. Si podemos pasar a la siguiente. En adquisición de equipamientos se han invertido 375 millones de pesos para 5,008 equipos entre 2022 y 2023, tanto en primer como en segundo nivel. Recibimos 15 quirófanos operando, hoy tenemos 23 quirófanos operando, 8 de los que hoy se comentaban en la mañanera tienen que ver con Nayarit. Uno de ellos, el de Jesús María, un lugar además extraordinario y un concepto y un modelo de atención hospitalaria excepcional, también diseñado e implementado por el gobernador Navarro cuando era secretario de Salud, que incorpora realmente a la atención en segundo nivel la medicina tradicional y además de una manera
extraordinariamente demandante. Ya veo que Cabral tuvo que ver también seguramente ahí, y si no, vamos a mandarlo de residente allá, a que nos vaya a ayudar a Jesús María. Estabas en Zacatecas, eran compañeros secretarios de salud. Entonces, yo quería aprovechar este espacio porque no podíamos dejar pasar estar con Navarro, estar en Tepic y estar en esta fecha sin decirlo, porque Colima y Baja California Sur están a un nivel de avance distinto y ya los delegados y delegadas de esos estados ya conocen de qué se trata, pero vienen los otros estados, viene Baja California, Sonora y Sinaloa, desde luego, como la segunda etapa, y muy pronto estoy seguro que el resto del país. Estamos por entrar a un proceso de reformas legales para que esto tenga una fortaleza legal como lo tiene hoy en términos políticos y de voluntad. En ese sentido, yo quiero solamente concluir con dos ideas. Hay un término que es muy conocido en el IMSS y se entiende por qué existe, pero a mí siempre me ha causado cierta incomodidad, que es la vigencia de derechos. Aquí están las abogadas. ¿Realmente los derechos tienen vigencia? Yo entiendo que los derechos, la derechohabiencia tiene una vigencia, pero los derechos no tienen que tener vigencia. Y olvidémonos del concepto IMSS de la vigencia de derechos. Pero durante muchos años pensemos en los que no tenían vigencia sus derechos, porque eso es lo que ocurría. Si no tenías IMSS, no tenías derechos. Si no tenías IMSS, no tenías derecho a la salud. O si no tenías ISSSTE para el caso, o alguna otra institución de seguridad social. Porque tener estas calidades en la atención médica era carecer de derechos, así de simple. Era poner en letra muerta el artículo 4 y todo el articulado de la Ley General de Salud que habla de atención médica, de concurrencia, de oportunidad, de calidad. Efectivamente, no tener IMSS era no tener derechos. Lo que estamos construyendo es un Estado de derecho, un Estado de derechos mexicanos, un Estado de derechos humanos, básicos, elementales, como la atención médica. Entonces, debe de ser motivo de orgullo. 4 regionales, 4 momentos distintos, 4 retos completamente diferentes, pero este es el más hermoso, este es el más emocionante. El otro era la urgencia, la emergencia, estar a la altura de las circunstancias, y lo estuvimos, pero este es el de la gran trascendencia. No que seamos recordados como el IMSS que enfrentó la pandemia, sino el IMSS que creó al nuevo IMSS, al IMSS Bienestar, al IMSS para los que no tienen IMSS. Y eso está en nuestras manos. Y jamás, ayer seguramente lo escuchaban en la conferencia, jamás es en este momento mezclar al IMSS con el IMSS Bienestar. No, es crear al nuevo IMSS, a este IMSS Bienestar. A James Joyce, este famoso escritor irlandés, alguna vez de mala fe le preguntaron: bueno, ¿y usted qué hizo en la Segunda Guerra Mundial? Y él contestó: yo escribí el Ulises. ¿Y usted? Bueno, cuando nos digan: ¿y ustedes qué hicieron en la pandemia? ¿O qué hicieron? ¿Qué hizo el IMSS después de la pandemia? Vamos a poder contestar con orgullo: hicimos el IMSS Bienestar, creamos el IMSS Bienestar. Porque aunque sea un OPD nuevo, diferente, está saliendo de las entrañas del IMSS, está saliendo de la gloria, de la historia, de la trascendencia, de la fuerza del seguro social. Y entonces tendremos esos 2 seguros. Y la vigencia de derechos ya será un término específico y se dirá: no tienes IMSS, pero tienes IMSS Bienestar. No tienes IMSS, pero sigues manteniendo los derechos que salvaguarda la Constitución, porque tienes otra institución que te puede atender como si fuera en el IMSS, igual que en el IMSS. Y eso de verdad es la mejor forma de tener un paso por las instituciones públicas en un momento después de la pandemia. Ningún país está replanteándose de manera seria la cobertura de la atención médica para las personas que más necesitan después de la pandemia. Están batallando por pagar cuentas en los hospitales de Alemania que están en bancarrota, están llamados a cuentas los hospitales privados de Estados Unidos que hicieron cosas indebidas en la pandemia. Y nosotros tenemos la oportunidad de ser llamados después de la pandemia, no a cuentas de por qué hicimos o no hicimos algo. Estamos llamados a crear, a crecer y a hacer un IMSS para todas y para todos. Por eso me emociona tanto estar hoy en Nayarit con Navarro en este 11 de abril. Muchas gracias, buenas tardes.
Es momento de escuchar el mensaje del doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, gobernador constitucional del estado de Nayarit. Muchas gracias. Gracias por haber concedido a Nayarit ser la sede de una reunión regional del Instituto Mexicano del Seguro Social. Agradezco al maestro Zoé Robledo, director general del instituto, a cada uno y a cada una de ustedes que representa la estructura administrativa del mismo y a quienes me acompañan hoy en el presidium. Es difícil definitivamente el ejercicio de la responsabilidad pública, me da a veces dificultad que me digan gobernador porque esto enloquece después de 6 años y muchos quieren seguir siéndolo. En cambio, seré médico toda la vida y quisiera hacerle reflexiones como médico más que como gobernador. Creo que hace un año, junto con el maestro Zoé Robledo, como dice la canción, hace un año que yo tuve una ilusión que se cumple en este día. Sí. Cuando en Palacio Nacional generamos lo que debemos de hacer los médicos, las médicas, en torno a la responsabilidad que tenemos, que creo sin lugar a dudas es la más grande que puede tener un ser humano para otro ser humano. Tratarle de prevenir la enfermedad o tratarle de curar la enfermedad. Y para ello no se puede generar caprichos, indolencias, cerrazones, sino ver las cosas con objetividad, con objetividad. El proyecto que hoy en día existe en el país es un proyecto eminentemente social, que encabeza un hombre con esa visión social y que ha hecho una gran convocatoria desde el inicio de su gobierno con el fin de democratizar la atención a la salud. Ha habido exploraciones dentro del modelo de salud y a Cabral Soto y a mí nos tocó vivir el proceso de descentralización como una política de Estado y no como una política de estados, porque México es un estado nacional, no la fragmentación de muchos estados. Y dentro de ello el jefe del Estado mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha tratado de incidir no solamente en lo que es importante, sino urgente atender, y que yo se los digo con todo respeto desde mi responsabilidad, lo he platicado largamente con el maestro Zoé, es sin duda factor de gobernabilidad hoy en día, hoy más que nunca, porque las circunstancias del mundo y en el país se nos vinieron encima y dentro de ellos son procesos de envejecimiento, transiciones de enfermedades, circunstancias económicas en el cual nos vemos precisados a buscar las mejores alternativas sociales. Y no es responder de ninguna manera sí porque sí o no porque no, sino buscar razones de peso. Y las razones de peso yo las encuentro en el Seguro Social, cuando la organización, lo he dicho muchas veces, el orden, la disciplina, son parte del propósito fundamental del instituto. Y donde yo creo y afirmo, y es mi punto de vista, que es la institución emblema del Estado mexicano. Una institución que nació grande y que sigue siendo grande, que ha pasado en un proceso de renovación, como lo hacen las Águilas, modelo representativo del instituto, que después de 40 años se golpean las uñas para arrancárselas porque están encorvadas, se golpean el pico porque ya no toma presas o alimentos para comer y se quitan las plumas para poder dar pie a que le vuelvan a nacer nuevas plumas, o a salir, perdón, nuevas plumas más ligeras para poder volar. El Seguro Social ha tenido esa virtud de una renovación permanente en sus procesos, yendo día con día aquilatando lo que han sido vigentes y siguen vigentes, pero también a los procesos que ha tenido que ir modernizando. Nosotros debemos de expresar acciones que son demagógicas,
y que es demagógico para un médico el hecho de no conceptuar en el hecho práctico a la salud como un propósito de universalidad, de humanismo y un derecho humano transversal. Y en esas situaciones, lo decía muy bien el señor director general, no se debe de buscar o bien la tarjeta de derechohabiente a una de las instituciones de seguridad social para tener la atención, y menos, sobre todo en un proyecto social como el que luchamos todos, meterse las manos a la bolsa y encontrarlas vacías para pagar una atención privada que es inalcanzable. Aquí es donde debemos nosotros de reflexionar y de reaccionar. Si hubo algún momento que tendríamos que valorar los procesos de descentralización, ¿por qué no funcionaron? Es porque los gobernadores estuvimos chiquitos para la responsabilidad de la descentralización. No aquilatamos la responsabilidad y hoy tenemos un sinnúmero de generación de plazas que nacieron al calor de un compromiso político y de un proceso de planeación y de necesidad social, en el cual hicimos nosotros procesos institucionales como procesos propios. ¿Por qué? Vinieron las reformas en las legislaturas que participé de hacer un combate frontal a las empresas fantasmas y a las facturas falsas, porque en los estados había facturas pero no había medicamentos, así de claro, así de claro. Se simulaba comprar, pero lo que no se simulaba es que la gente moría muchas veces porque el medicamento no estaba. Procesos de distribución fallidas. ¿Y quién tenía la experiencia extraordinaria en esto? El Instituto Mexicano del Seguro Social, que tenía compras consolidadas, que tenía estudios extraordinarios desde el primer nivel de atención del perfil de medicamentos que necesitaba, y posteriormente los procesos de distribución que se hacían a lo largo y ancho del país y a lo largo y ancho de cada uno de los estados donde tenía vigencia y bienestar. Creo que esa experiencia es innegable. Y aquí yo debo de reconocer a una mujer que se ha significado por su espíritu social, por su espíritu de humanista, porque ha acompañado al señor presidente, y yo le quiero el día de hoy reconocer a Cristina Laurel el magnífico papel que siempre ha jugado en la salud de los mexicanos. Ha sido una persona que ha estado de manera acuciosa estudiando el perfil de salud del país, y lo ha hecho hoy en día, por fortuna, al lado del maestro Zoé Robledo. Yo creo que sin duda, si hablamos de Estado, es necesaria una reforma legal a una ley secundaria con el fin de dar paso a que el modelo de salud del país, no solamente para la población no derechohabiente a las instituciones de seguridad social, sino para la población en general, debe de ser ya para que entre en vigencia en todos los estados y bienestar. Es necesario hacerlo. Y es necesario tomar el toro por los cuernos. Es la realidad. Yo quiero agradecer al Instituto Mexicano del Seguro Social me haya dado la oportunidad como gobernador de iniciar junto con todos este modelo. Gracias a nombre de los hombres, de las mujeres, de los niños, de los ancianos, de los cardiópatas, de los nefrópatas, de todos los enfermos que hoy en día, gracias al Seguro Social, siguen viviendo. Porque gracias al Seguro Social, miles y miles de Nayarita viven. Y como le dije hace una semana, yo no dudé, después de que lo analicé rápido, lo decidí rápido, porque los médicos somos de decisiones rápidas, y si no tendremos que llevar la atención a la tumba, y eso ya no es válido. Yo le puse en las manos de Zoé Robledo a Nayarit, como director general del Seguro Social. Y hoy en día, por donde quiera que voy, la gente me dice, gracias al presidente
López Obrador, gracias al Seguro Social, por tener especialistas donde jamás creímos que los íbamos a tener, por tener medicamentos que jamás vimos en el surtimiento que hoy tenemos. Y eso ha significado un avance democrático y no demagógico, un avance real, en el cual la salud la hemos abordado de una manera por demás eficaz y eficiente. Pero por otro lado también, cuando los gobernadores nos empeñamos en cosas que no dan resultados, terminamos haciendo deudas o generando deudas que no pagamos nosotros, los paga la sociedad, por sostener modelos que son ineficientes. Y hacemos de la bandera de la salud un capricho personal y no una devoción social. Esta situación no es válida, porque nos hemos puesto a pensar el pasivo laboral que hemos generado con el paso de los tiempos por ineficiencias en los estados, el pasivo en forma por demás impresionante en el área pensionaria. ¿Cuánto tenemos hoy en día? Mauricio lo sabe muy bien, como muchos más, ¿cuánto tenemos de pasivo en el país en el área pensionaria? 6, 7 billones de pesos. ¿Cuánto tenemos en materia de salud en pasivo? 6, 7 billones de pesos. Si los estados no tenemos capacidad de respuesta, damos la responsabilidad al país y nosotros nos lavamos las manos. Tener el pasivo en salud es muérete ahora y te trato después, y eso no podemos hacerlo, eso no debemos hacerlo. Pero además, ya estoy muy maduro para caprichos, porque hoy en día, lo he mencionado, no me preocupan los años que me quedan por vivir, pero sí me preocupa lo que debo de heredar a las futuras generaciones. Y les debo de heredar una institución fuerte que les resuelva sus problemas, porque hoy IMSS Bienestar le resuelve los problemas al sector patronal. Y ojalá el señor director me vuelva a invitar al consejo para decirle, sí, en la sierra hay gente que es derechohabiente del Seguro Social, pero no hay unidades de medicina familiar, pero sí hay unidades de medicina rural. En la sierra, decirle al ISSSTE, no hay hospitales de segundo nivel para atender una urgencia, pero sí hay un hospital rural para resolvérselas. Hoy el sector social resuelve problemas de quienes, de quien lo necesita. Y hemos universalizado la salud. Y yo no tengo palabras de agradecimiento al señor presidente de la República, yo no tengo palabra para cada una y cada uno de ustedes agradecerle. Y yo creo que Zoé Robledo se unge hoy en día como la persona que, enfrentando muchas veces la discusión con nuestros colegas, yo no vine a defender logotipos ni colores, yo vine a defender la salud de los mexicanos y de los nayaritas de manera particular. Y en esa obsesión por defenderla, haré lo que sea necesario por respaldar en lo medida de lo posible, porque el Seguro Social en Nayarit y Bienestar esté fortalecido. Pero además, ya se cambió también aquí en Nayarit y ya se dio un botón de muestra de las bondades de IMSS régimen ordinario a la población en general. Cuando se hicieron cateterismos a gente que no tenía acceso a la seguridad social, pero sí tenía derecho a seguir viviendo. Y en ese sentido, gracias a Efraín, que permitió en su propósito visionario el maestro Zoé Robledo. Gracias por estar en Nayarit. Aquí tienen una persona que transitoriamente es gobernador, pero permanentemente quiero junto con ustedes seguir empujando a la salud, que no puede permitir egoísmos, ni puede permitir vanidades. En un proyecto social, y hablar del proyecto social es el proyecto sin discriminaciones, sin exclusiones, en el que todo mundo tenga derecho a vivir, en el que todo mundo tenga derecho a ser tratado con oportunidad. Desde que entramos al gobierno no se ha cobrado un solo 5 de atención, un solo 5 no se ha cobrado. Y eso significa
hacer eco de lo que el presidente ha comprometido. Un presidente que con el paso del tiempo crecerá su obra social, crecerá su obra del humanismo mexicano, crecerá el México de las renovadas instituciones, esas que actúan en base a la necesidad del pueblo y no al capricho de los gobernantes. Gracias por estar en Nayarit, bienvenidos y los esperamos cuantas veces ustedes quieran. Muchas gracias.